Te bendiga, amable audiencia. Esta preciosa tarde vamos a hablar del siguiente capítulo, que es el capítulo 11. Con un título allá arriba dice los dos testigos, pero lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte la vamos a poner la caña de medir, y la segunda parte van a ser los dos testigos. Entonces abre tu Biblia, amado hermano, amable oyente, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Pero antes de empezar, vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, alabado y bendecido sea por siempre. Padre, te pido que tu voluntad, que es perfecta, santa, es buena y es justa, obre en cada uno de nosotros, en cada uno de tus hijos, en cada uno de los oyentes y en aquellos que aún no han venido a tus pies, Padre, que vengan. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. En aquel tiempo, hermanos, ya dijimos que esto se escribió aproximadamente 95 después de Cristo, el Apocalipsis, por el apóstol Juan, allá donde fue exiliado en la isla de Patmos. No se usaban las reglas que conocemos ahora como el metro, la yarda, la cinta métrica, no se usaba eso, ¿sí? Se usaba una caña de medir. Esa caña de medir, la mayoría de los estudiosos dicen que se llamaba Arundo Donax. Esa caña de medir, la mayoría conoce esta planta como Arundo Donax. ¿Sí? Esta se da en parte de Egipto, Libia, Israel, ¿sí? Lugares húmedos. Aquí en Ciudad Juárez, aquí en El Paso, hay una caña que crece a los costados del canal, pero no es esa para medir, sino esta. ¿Verdad? Mide aproximadamente esa caña 6 codos, aproximadamente 2.67 de metro o 3.11 de metro, dependiendo del codo. ¿Sí? Vamos a escribir lo que es caña de medir. Bastón de madera en la que se marcaban las divisiones, que tenía en media caña, en palmos y en cuartos de palmo. ¿Qué era un palmo? Pues la palma de tu mano era un palmo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esa caña le ponían divisiones. Aquí va a ser la mitad y un palmo, ¿verdad? Esta es otra división. 2 palmos, ¿verdad? Brazo, codo completo, desde el brazo hasta el codo, ¿sí? El codo, ¿sí? ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿verdad? Ya estaba dividida la caña. Vamos a ir a Ezequiel 45. Vamos a pedir a la hermana que lo lea. Ezequiel 45. Y he aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos, de codo a codo y palmo a palmo menor, y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. ¿Sí? Ahí está especificado, ¿sí? Entonces, esta caña, ¿sí? esta caña, esta vara, ¿sí? De madera, ¿sí? Tiene un diámetro. El diámetro es todo lo redondo de esa caña, porque son casi circulares, ¿verdad? Y era un diámetro aproximado de 5 a 8 centímetros, ¿sí? Estos sí son de 5 a 8 centímetros de lo que nosotros conocemos, ¿sí? 5 centímetros aproximadamente esto, a 8 aproximadamente esto era el diámetro total de esa caña, ¿sí? Lo circular, este es lo circular, ¿sí? La altura aproximadamente de esa vara, ¿sí? Hay desde aquí hasta acá, hay unas que miden 2.5 metros hasta 5.5 metros, desde aquí hasta acá, es la altura.
Las hojas de esta, ¿verdad? Esta rama da unas hojas muy preciosas. ¿Sí? ¿Verdad? Vamos a dibujar acá. Aquí está la vara. ¿Sí? Y aquí salen unas hojas muy preciosas. ¿Sí? Y estas hojas miden aproximadamente de 30 a 90 centímetros de longitud. Es lo que mide una hoja, de 30 a 90 centímetros, ¿sí? De longitud. Es lo que mide lo largo de esa hoja. ¿Cuánto serían 30? Todo lo que es esta regla. Es lo que mide la hoja y hay otras más largas, ¿sí? De 30 a 90 centímetros. Esta mide 30 centímetros. Vamos a proseguir. Esto es en cuanto a la caña, es la que se usaba para medir. ¿Sí? Ahora usamos el metro, la yarda, centrametro. Vamos allí. Apocalipsis 11:1. ¿Sí? Dice: levántate y mide el templo y el altar y a los que adoran en él. Nos está hablando de dos tipos de templo, uno físico y uno espiritual. ¿Sí? A los que adoran en él, el espiritual. El otro es el físico, ¿sí? Vamos a ver primero el templo físico. El templo allá en Jerusalén, ¿sí? Templo en Jerusalén, ¿verdad? Vamos a ver cómo se llama en el hebreo. Cuando tú ves esta palabra, o sea, para que sepas que están hablando de un templo, ¿verdad? De un altar. ¿Sí? Templo de Jerusalén, en hebreo se dice Beit Hamidash. ¿Sí? Beit Hamidash es templo en hebreo, ¿sí? En Jerusalén. ¿Dónde estaba el primer templo que construyó Salomón? ¿Sí? Era todo lo que hizo Salomón allí, desde las puertas, el atrio, el altar, todo era de oro, ¿sí? De madera bien, de esa costosa, ¿sí? No de esa que usan ahora que de serrín prensado, no, aquella era madera buena, ¿sí? ¿Sí? De cedro, de roble, ¿sí? Y el primer templo fue construido por Salomón en el año entre 969 a 962. Duró 7 años la construcción de ese templo antes de Cristo. 969 a 962 antes de Cristo duró la construcción de ese templo, 7 años. Fue destruido en el año 587 antes de Cristo por Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Sí? El segundo templo, ¿sí? A mediados del año 537 empezó a construirse, ¿sí? Antes de Cristo, y luego una pausa porque no lo dejaban los enemigos. Acuérdate que con una mano estaban levantándolo y con otra mano traían la espada, ¿sí? Una mano ponían el ladrillo, con otra mano traían la espada porque no los dejaban, ¿sí? Se construyó entre 537 y luego hasta el 520 antes de Cristo se construye ese templo, ¿verdad? Se termina por el 515 antes de Cristo aproximadamente. Y en el año 20 antes de Cristo, Herodes el Grande, hubo 4 Herodes, hermano, ¿sí? Pero este es el Herodes el Grande, en el tiempo de Jesús. Él levantó los patios de ese templo, ¿sí? Se quiso ganar al pueblo judío, levantó los patios y añadió los muros exteriores, ¿sí? Este templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Cristo se lo profetizó a los apóstoles, dijo: no quedará piedra sobre piedra, y todo fue destruido en Jerusalén, ¿sí? Fue destruido por los romanos. Al mando iba el general Tito de Roma, ¿sí? Y el único muro que queda ahorita es el muro occidental, y es llamado ahorita el muro de los lamentos. Es donde tú ves a veces en las gráficas, en la televisión, ves a los judíos haciendo un paso para atrás y otro para adelante, golpeándose en la pared del muro, ¿verdad? Así, casi llegando así, y le llaman el muro de los lamentos. Entonces, vamos allá a Daniel 9:27, hermana. Daniel 9:27. Fíjate bien, ¿sí? Lo que dice esta cita. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana es cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con mucha muchedumbre, las abominaciones vendrá el desolador
hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Sí? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Quién? El anticristo, ¿sí? Se centra en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Eso es la abominación desoladora. ¿Cómo empezó esto? Con un tratado de paz por medio del anticristo, ¿sí? ¿Entre quién? Judíos y el pueblo árabe, ¿sí? Entonces tiene que levantarse un tercer templo. ¿Y quién va a ayudar a construir ese templo? El anticristo va a ayudar a levantar, a construir ese templo. Muchos ahorita pudieran decir, ya se llevó a cabo el tratado de paz ahora aquí en Estados Unidos entre judíos y árabes. Pero no están todos, hermano. Mira, fíjate bien, para que no te confundan, porque Donald Trump no es el anticristo, ¿sí? Pero vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Voy a borrarte un poquito esto, ¿sí? Sí, se alcanza a ver ahí bien en el video aquí lo que vamos a dibujar. Ok, fíjate bien, aquí vamos a poner 5 personajes: 1, 2, 3, 4 y 5. Acá vamos a poner 7 personajes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Y ahí en medio vamos a poner otro personaje. Ok, fíjate bien, para que no te confundan con lo que pasó hace poquito, ¿sí? Sí es algo profético y se va a ir juntando, ¿ya? Pero todavía no está completo el tratado de paz, ¿sí? Y el tratado de paz lo logra ¿quién? El anticristo, completamente. Entonces aquí vamos a compararlo con una película que se llamaba ¿quién? Karate Kid, ¿sí? ¿Ah? Donde sale el señor Miyagi, ¿verdad? Y entrena a un joven, ¿verdad? Para pelear ¿contra qué? Contra 5 que todos los días que lo veían lo pateaban y lo golpeaban. Y entonces un día va Miyagi, el entrenador de este joven que lo golpearon, va y le dice al entrenador de estos: oye, pues danos un plazo, ¿sí? No lo estén golpeando y golpeando, donde sea lo que lo ven lo golpean, danos un plazo. Y él le dice, el entrenador de estos otros le dice: ok, ¿cuánto quieres de tiempo? Y él le dice: ok, ven ahí un cartelón, pues ahí va a haber un campeonato, danos de plazo hasta que llegue la fecha para ese campeonato, mientras que no lo molesten. Ok, de acuerdo. Y les dice el profesor de ellos: nadie moleste a este joven hasta que llegue el día del campeonato. Ahí sí, lo golpean hasta que ustedes quieran. Ok, todos se burlaron y se rieron, ¿verdad? Lo mismo pasa acá. Aquí ya hubo un pacto entre Israel y ¿quién? Egipto. Y luego vino un pacto entre Israel y ¿quién? Jordania. Y luego ahorita se acaba de celebrar un pacto entre ¿quién? Emiratos Árabes y ¿quién? E Israel. Pero falta ¿quién? Arabia Saudita, ¿sí? Falta ¿quién? ¿Verdad? Indonesia, ¿verdad? Que tiene muchos musulmanes. ¿Faltaría quién? Alguien que le está haciendo la vida imposible ahorita, Irán, ¿sí? ¿Verdad? Y aquí todas las demás naciones que tienen países musulmanes, perdón, gente musulmana en esos países, todo el resto, ¿sí? De los musulmanes, van a llegar un momento en que digan: ok, ya no vamos a golpearlo. ¿Y quién va a lograr eso? El anticristo. Verdaderamente el anticristo lo va a lograr. Va a venir y dice: ya no quiero que, ¿quién es? Israel, este es Israel, este es el centro. Todo el mundo lo ha estado atacando, ¿verdad? Pero el que logra la paz total para Israel y ya nadie le va a hacer guerra, va a ser el anticristo, al grado de que Israel entrega sus armas, se desarma, ¿sí? Y cuando llega el tiempo del anticristo que rompe el tratado después a la mitad de la semana, varios de ellos ya están adentro de Israel. Ahorita tú vas a empezar a ver vuelos de Arabia, de Emiratos Árabes a Israel, de Israel a Emiratos Árabes, ¿sí? Y se van a ir metiendo. Si tú ves Daniel 11, dice que desde adentro ya lo atacan. Aquí muchos se defienden, ¿verdad? Y es atacado Israel desde adentro, pero ya sin armas, ahora es a puro golpe, ¿sí?
¿verdad? Espero que hayas entendido esto, o sea, para que no digas, ya se celebró el Tratado de Paz y Donald Trump es el anticristo. No, que no te confundan, ¿sí? No te confundan, ¿verdad? Entonces volvemos a la semana, ¿sí? A la semana lo rompe ¿quién? El anticristo. Para ese entonces se sienta como en el templo de Dios, ¿verdad? Haciéndose pasar por Dios, ¿sí? ¿Verdad? 3 años y medio transcurrieron. Aquí hubo una tribulación y aquí una gran tribulación. La iglesia de Cristo se va aquí, te lo vuelvo a recordar, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad?, empiezan los trompetazos y las copas de ira. Al final de la gran tribulación, ¿qué pasó? Se fue el siguiente arrebatamiento, ¿verdad?, de los que pasaron la gran tribulación, que ya lo vimos. ¿Sí? Ok, prosigamos. Entonces se levantará un tercer templo, y quien lo ayuda a construir es el anticristo. Dice, tiene que construirse el tercer templo para que el anticristo pueda sentarse en el templo de Dios y hacerse pasar por Dios. Israel quiere destruir la mezquita que está en Jerusalén. Esa mezquita tiene el nombre de Al-Aqsa. Al-Aqsa. ¿Sí? Esta es una cosita. Al-Aqsa. ¿Sí? Al-Aqsa. Esta es una mezquita que está construida en Jerusalén. ¿Sí? Esa mezquita es el tercer lugar más sagrado para los de Islam. Por eso Israel no la ha destruido, porque sabe que si la destruye se le dejan ir todo lo que son los musulmanes, todos. ¿Sí? Todos se levantarían en contra de él. ¿Sí? Dice, según el pueblo islámico, dice que Mahoma subió al cielo en el año 621 después de Cristo, desde la explanada donde está la mezquita. Si tú te metes allá al Google, ¿verdad?, ves una mezquita así más o menos color amarilla, ¿sí? ¿Verdad? Bueno, ¿sí? Acá, ¿sí? Construida en Jerusalén. Pues qué fea me quedó, ¿verdad? Pero métete mejor al Google, ¿verdad? Y ahí ves la mezquita en Jerusalén, color amarillo, vas a ver el techo, ¿sí? Ok, dice, ¿por qué quieren los judíos construir su tercer templo ahí donde está esa mezquita? Porque el primero y segundo templo fueron construidos ahí. Es la primera. La segunda, porque ahí fue donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, ¿verdad?, Isaac. Eso tú lo puedes ver en Génesis 22:2. Ahí lo iba a sacrificar. Pero ahí Dios proveyó un cordero. Dios nomás quería probar la fe de Abraham. ¿Sí? Y la tercera, ahí fue donde el rey David puso el arca del pacto. ¿Sí? Ahí en ese lugar. Entonces el tercer templo será construido con la ayuda del anticristo. ¿Sí? Que no te quepa duda. ¿Sí? Porque hay muchos que dicen, que lo construyan. Muchos dicen, no tiene nada que ver con nosotros. No, tiene que ver y mucho. Israel es el reloj profético de Dios. ¿Sí? Ya te dije, si Israel está en paz, nosotros estamos en paz. Si Israel está en guerra, nosotros estamos en guerra. Apocalipsis 11:2 dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Ok? Vamos a definir 3 palabras primero, ¿sí? La primera es sinagoga. ¿Qué es una sinagoga? Sinagoga. Es el lugar donde se reúnen los judíos, ¿verdad?, para alabar y adorar a Dios. ¿Sí? Vamos a una mezquita. ¿Qué es la mezquita? Es el lugar donde se reúnen los musulmanes para adorar a su Dios Alá. ¿Sí? Y el tercero es un templo. Templo. ¿Y qué es el templo? Es el lugar donde se reúnen los cristianos para adorar al único Dios verdadero, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Un Dios en esencia, pero 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? ¿Puedes abrir esta? Ok, ahora vamos a definir la palabra ya.
Dice que los gentiles hollarán la ciudad. ¿Cuál ciudad? Jerusalén. Por 3 años y medio. ¿Sí? Hollar, ¿qué quiere decir? Pisar, maltratar, profanar un lugar. Eso es lo que quiere decirse. Dice, los gentiles hollarán la ciudad santa por 42 meses. ¿Sí? Por 42 meses hollarán la ciudad santa, Jerusalén, por 42 meses. Thank you. Ya dijimos que un año judío no son 365 días, es un año lunar, 360 días. Tiene un año, ¿sí? Un año ¿qué? Judío. ¿Ok? Entonces, la van a hollar por 3 años y medio. ¿Sí? 3 años y medio son 1260 días, igual a 3 años y medio, o lo mismo que es un tiempo, que es un año, tiempos, 2 años, y medio tiempo, medio año, ¿sí? Tiempo, un año, tiempos, 2 años, y medio tiempo, medio año. 3 años y medio, 1260 días. Cuando tú ves esta cantidad, es lo mismo que esto y lo mismo que esto, ¿sí? 3 años y medio. Van a hollar la ciudad. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Sí? Acuérdate otra vez, la recta numérica. Aquí se rompe el tratado de paz. ¿Sí? Aquí lo rompe ¿quién? El anticristo. Aquí a la mitad. Aquí el roto. ¿Sí? Y aquí empieza con todo el poder ¿quién? El anticristo. ¿Sí? ¿Verdad? Y aquí empiezan estos a hacer barbaridad y media ahí en Jerusalén. ¿Sí? Por 3 años y medio en Jerusalén. ¿Verdad? Es pisoteada por los gentiles. ¿Sí? Vamos allá a Lucas 21:24. Lucas 21:24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén sea hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Bendito y alabado sea Dios. Todavía no viene el terremoto, ya se me está cayendo todo. Ok. Dice, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Cuándo se cumple el tiempo de los gentiles? Por 3 años y medio va a ser pisoteada por los gentiles, Jerusalén. Y el tiempo de los gentiles se acaba aquí. Ya no hay tiempo para más. Si tú vistes en las trompetas, acá empiezan las trompetas, ¿sí? Ni uno se arrepiente, al contrario, maldicen más a Dios en las trompetas. Y aún ahí vemos ahí quién, a los 144,000 sellados, ¿sí? ¿Verdad? Y aunque dice que, fíjate bien, aunque está metida, ¿verdad? Apocalipsis 11, ¿verdad? No va en orden cronológico como lo queríamos ver nosotros, ¿verdad? De que sucedió el 8 y luego el 9 y luego el 10, no. ¿Sí? No está en orden cronológico, ¿verdad? Porque lo que vamos a ver enseguida, la de los 2 testigos, ¿sí? ¿Cuándo empiezan a profetizar ellos? Ellos empiezan a profetizar en la primera parte. Y ahorita lo vamos a explicar por qué, ¿sí? Cuando veamos los 2 testigos. ¿Por qué empiezan a profetizar acá? Porque muchos lo quieren marcar acá. Entre la 6ª y la 7ª trompeta viene el relato de los 2 testigos. Pero no quiere decir que empiezan acá. ¿Sí? Acuérdate que te dije que Dios, Jesucristo nomás recibe un rollo con 7 sellos. Entonces Apocalipsis 6 te habla de 6 sellos y luego ya el 7 vienen los trompetazos. Entonces todo lo demás, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, todos esos, los demás capítulos de Apocalipsis tienen que ir incrustados en estos 7 sellos. ¿Sí? Como en el caso ahorita de los 2 testigos. Estos van a aparecer acá al principio. La iglesia ya fue arrebatada y Dios manda 2 testigos a empezar a profetizar ahí en Israel. Bueno, pues sigamos. Vamos ahí a 2 de Corintios 3, 14 al 16. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual es Cristo desquitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se convierten al Señor, el velo será quitado. ¿Sí? Cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Fíjate bien. Aquí empieza el anticristo, con un tratado de paz.
¿sí? A la mitad lo rompe. Aquí, en esta parte de la tribulación, muchos creen que es judíos van a creer que es el anticristo. Y mucha gente de pueblos y naciones van a creer, que es el Mesías. El anticristo es el Mesías, que no es el anticristo, es el Mesías. ¿Verdad? Muchos lo van a creer y lo van a aceptar como el Mesías. Pero cuando aquí lo rompe el pacto y se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿sí? Muchos judíos que buscaron a Dios, Dios les avisó y empezaron a huir, ¿sí? ¿A dónde? A donde Dios los va a proteger por 3 años y medio, ¿sí? Dios lo llama ahí en Apocalipsis 13 el remanente. Ahí lo vamos a ver cuando veamos Apocalipsis 13. Lo llama el remanente. Y allá los cobija, los guarda por 3 años y medio, mientras acá en Jerusalén va a haber un problema tremendo. Los que no se avisaron, los que no buscaron a Dios, van a pasar aquí la gran tribulación, ahí en Jerusalén. Sus mujeres fueron violadas, los niños golpeados, gente muerta, bueno, un destrozo allá adentro, ¿sí? Pero los avisados, dice, los avisados salieron, ¿sí? ¿A dónde? Dice que van a llegar a una parte donde era antes Babilonia, al principio donde empezaba Babilonia, ahí Dios los va a cuidar ahí, en el valle de Negev, ¿sí? Eso está en el libro de Isaías, ¿verdad? Pero esa tercera parte está. Entonces, la otra que pasa la gran tribulación, ¿sí? Aquí termina el tiempo de los gentiles, ¿sí? Gentiles, ¿sí? Se termina al final de la gran tribulación. Y aquí empiezan los trompetazos y luego las copas de ira, y luego ya viene la salvación para todo Israel, no todas las naciones, todo Israel será salvo. Todas las naciones son juzgadas durante el milenio y al final del milenio lo que quedó, ¿sí? Es salvado, ¿sí? ¿Ok? Prosigamos. Entonces el tiempo de los gentiles, ¿cuándo se cumple? Al final de la gran tribulación. Entonces ya no hay tiempo para más gentiles. Si tú viste las copas, ni uno se arrepiente más, ¿sí? Entonces ya la mirada del Señor Jesucristo vuelve a Israel, ¿sí? A Israel vuelve el Señor Jesucristo. Ok, vamos a ver aquí. Vamos a ver ahora el templo espiritual. Dice Apocalipsis 11:1, ¿verdad? Dice: levántate y mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él, ¿sí? Los que adoran en él. Digamos, yo mido, vamos a poner unos 76, 1,76 m. Y a poco yo llego al templo y llega un hermano, ¿verdad? Y me empieza a medir de abajo para arriba. Espérate, antes de entrar al templo, y me empieza a medir 1,76. Este hermano mide 1,76 de adoración y va para adentro. Y luego hay un chaparrito que mide 1 metro. Este hermano mide 1 metro de adoración, va para adentro. ¿Así nos va a medir? No, hermano. ¿Sí? ¿Qué es lo que viene ahí en ese tipo de adoración? Fíjate, yo una vez escuché una predicación donde un varón dijo, ¿verdad?, que Adán era súper grande, altísimo, de 4 metros, que la Biblia no te lo marca, ¿sí? Y que a causa del pecado el hombre fue haciéndose cada vez más pequeño, y un día llega un chaparrito como de 1 metro, y ese día estaba la predicación, y todos volteamos a verlo, ¿sí? Y dijimos, caray, pues este chaparrito es el más pecador. No, hermano, no es así. La adoración no se mide en centímetros, en estatura, ¿sí? Ahí esta palabra, hermano, viene de una palabra latina que se llama, de una palabra del latín, no latina, porque latina somos todos los latinoamericanos, ¿sí? No, esta palabra viene del latín, ¿sí?, que se llama exacmen, ¿sí? Exacmen, ¿sí? Esto es igual a examinarse. ¿Y qué quiere decir esto? Medir, pesar, ajustar o juzgar. Repito, medir, pesar, ajustar o juzgar. Entonces, es de la manera que sí nos mide Dios, ¿sí? Nos examina. Por eso también dice, examínese cada uno. ¿Cómo está su corazón delante de él? ¿Sí? Muchos llegamos al espejo, nos vemos, ¿verdad? Nos vemos en el espejo y decimos, oh, qué guapo amaneció hoy. Y te vas.
pero jamás examinaste realmente cómo está tu figura por dentro, tu templo, tu forma de ser. Tienes el fruto del Espíritu de Dios dentro de ti, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. El fruto del Espíritu de Dios está dentro de cada uno de nosotros. Gálatas 5, 22, 23. ¿Sí? Ok, vamos a ver Juan 4, 23. Juan 4, 23, ¿qué dice? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Sí? Adoradores en espíritu y verdad. ¿Sí? Juan 4, 23. Una manera de examinarte espiritualmente es cómo adoro yo a mi Dios. ¿Sí? ¿Cómo lo alabo? Si creo o no en su palabra. ¿Sí? La otra está en Gálatas 6, 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sí? Dios no puede ser burlado, así que ni te engañes. Yo puedo mostrarte una cara aquí y ser diferente. Los primeros que van a dar testimonio de mí es mi esposa, mis hijos. ¿Sí? Y luego mis compañeros de trabajo. ¿Cómo soy realmente? Dios no puede ser burlado. ¿Sí? Así que no te engañes. No pongas una cara en el templo, otra cara en tu casa. No hagamos eso. ¿Sí? Eso se llama hipocresía. Ahora vamos a 1 de Pedro 4, 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Sí? ¿Qué te dice eso? Que todos vamos a ser medidos. ¿Sí? O pesados, como tú quieras llamarlo, es la misma, examinados. ¿Sí? Todos vamos a tener un juicio, unos antes para irte en ese arrebatamiento y otros después para irte después de la gran tribulación y otros al final del milenio. ¿Sí? Vamos ahí a Daniel 5 del 24 al 31. Vamos a ver qué dice ahí. Daniel 5 del 24 al 31. Dice la palabra de Dios. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Ahí está emborrachándose el rey de Belsasar, ¿sí? Rey de Babilonia. Se está emborrachando en las copas de oro que pertenecían al templo de Dios en Jerusalén. Y con las concubinas y todo, o sea, risa y risa. Y cuando de repente ven una mano escribiendo sobre la pared, la pura mano, ¿verdad? Escribiendo. Y empieza a temblar el rey. Y dice, ¿quién puede descifrar esto? ¿Qué dice? Manda a traer astrólogos, ¿verdad? Hechiceros, ¿verdad? Todo lo que había, todo lo malo, ¿verdad? Y ni uno pudo leer lo que estaba escrito. Pero trajeron a uno que sí sabía, que tenía el Espíritu de Dios, a Daniel. Y Daniel empieza a interpretar esa escritura y le dice, fíjate ahí en el 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. ¿Sí? En cualquier momento pues, somos pesados, hermano. En cualquier momento Dios te llama a su presencia. ¿Sí? O te manda al cielo o te vas al infierno. ¿Verdad? ¿Cómo estás tú delante de Dios? ¿Sí? ¿Cómo ha sido tu caminar delante de Él? ¿Estamos o no estamos? ¿Somos o no somos hijos de Dios? ¿Somos cristianos o no somos? En cualquier momento no sabes ni cómo va a llegar el momento. ¿Sí? Mucha gente sale de su casa y no sabe, en un accidente ahí pereció. Ya no volvió a su casa. ¿Sí?
Otra gente sale a su trabajo y en el trabajo se cayó del segundo piso y ¡pum! Ya no volvió a su casa. ¿Sí? No sabemos, hermano. No lo sabemos. Entonces, nuestro caminar debe de ser lo más cercano a Él. No Él a nosotros. Señor, quiero que entres conmigo a este lugar. No. Señor, a donde tú vayas yo voy. Señor, yo voy caminando contigo. Nosotros debemos seguir las pisadas del Maestro, no Él la de nosotros. ¿Sí? Nosotros las de Él. Dice, hay caminos que al hombre parecen perfectos, pero son caminos de muerte. No te guíes por tu pensamiento. Guíate, ¿por quién? Por el pensamiento del único que ya trazó el camino, del Señor Jesucristo. Guiémonos por Él. Ahí en Hechos 5, no lo vamos a leer, del 1 al 11, ahí habla una historia de Ananías y Zafira. Ellos prometen que lo que van a vender ese terreno, ¿sí?, o casa, se lo van a dar para los hermanos del templo, al templo, para que Pedro, ¿verdad?, que era el encargado, que lo mueva como la necesidad de cada hermano. Pero pone en el corazón, Satanás, el corazón de Ananías, quitar la mitad de lo que la vendía. Cuando llegan al templo, le dice Pedro, dice, ¿por cuánto vendiste la propiedad? No, pues por tanto. Dijo la mitad. Dijo, no has mentido al hombre sino a Dios. Y en ese momento cayó muerta Ananías. Después llega Zafira, su esposa, y dice lo mismo y también cayó muerta. O sea, y entra un gran temor sobre todos ellos. Tú lo puedes leer, Hechos 5 del 1 al 11. ¿Sí? ¿Podemos engañar al hombre? Sí, podemos engañar al hombre. Pero no podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. ¿Sí? Acuérdate que hay un libro que Dios anota ahí. Todo lo que tú haces, sean obras buenas o sean obras malas. Primera de Corintios 3:16 y segunda de Corintios 6:16 dice, ¿qué no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Somos templos del Espíritu Santo. ¿Sí? Quien mora de nosotros, si hemos recibido al Señor Jesucristo, ¿sí?, somos hijos de Él. ¿Sí? Y vamos a terminar con esto. Este estudio de la caña de Medina. Génesis 5, 22, 23 dice, si el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, entonces debemos dar el fruto del Espíritu. Ya dijimos que amor, gozo, paz, ¿verdad? Los 9, ¿verdad?, del fruto del Espíritu de Dios. Y en Gálatas 5, 19, 21, ¿qué dice? Y manifiestas son las obras de la carne, de los que andan conforme a su criterio, pensamiento que son diabólicos. ¿Cuál? Fornicación, adulterio, borracheras, drogadicción, todo lo demás que no agrada a Dios. ¿Sí? Tú lo puedes leer. Gálatas 5, 22, 23, fruto del Espíritu. Gálatas 5, 19, 21, obras de la carne. ¿Sí? Y aquí vamos a cerrar con esto, hermano. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos por tu bendita palabra, dándote la gloria y la honra, Padre, pidiéndote que cada día esclarezcas más tu palabra en cada uno de los corazones presentes, oyentes. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén.